Básicamente, el universo en el que nos habían enseñado que vivimos viene, sobre todo en el paradigma actual, de la ciencia, específicamente de la física. Es muy curioso darnos cuenta de que en otras épocas habían otras nociones de cómo era el universo, como por ejemplo en alguna época, sin ir más lejos, los griegos pensaban que en el universo todas las cosas estaban vivas. Cada cosa, desde las piedras, inclusive los átomos, los animales, las plantas, el aire, cada uno de los elementos, el fuego, el agua y demás, eran seres vivos que directamente tenían un espíritu, tenían una especie de alma o de vitalidad intrínseca dentro de ellos. De hecho, creían también en los dioses y que los dioses estaban presentes en cada cosa de la vida, como así también muchas otras culturas, incluso culturas prehispánicas, culturas americanas, culturas aborígenes también de diferentes continentes, concebían el universo y cada cosa como si tuviera un espíritu propio. De hecho, le hablaban a los ríos, le hablaban montañas, consideraban en muchos casos que las montañas eran dioses o que eran grandes espíritus también que podían guiar a las personas y en base a eso organizaban sus costumbres, sus ritos, sus acciones cotidianas e inclusive se valían de eso para, por ejemplo, pedir ayuda, para conseguir aliados, aliados de los espíritus elementales, por ejemplo, entre grandes otras cosas que realmente variaban y hacían que su vida sea muy diferente a la vida como la conocemos hoy en día, e inclusive que logren cosas que en la civilización occidental no se logran, como por ejemplo determinados estados de salud, determinados estados de ánimo, determinadas dinámicas de organización social bastante armónicas, que muchas veces les evitaban conflictos, les evitaban guerras y demás situaciones que hoy en día en Occidente son grandes problemas. También en alguna época han habido otras concepciones del universo bastante variadas que podemos profundizar en los siguientes capítulos, más en este simple ejemplo que te acabo de poner vas a notar un gran contraste con respecto a cómo concebimos el universo hoy en día. Básicamente, esta manera en que estamos acostumbrados a concebir el universo surgió desde hace unos cuantos siglos y de hecho se popularizó a través de la filosofía de René Descartes y también a través de las postulaciones de la física de Isaac Newton, entre algunos otros autores, que básicamente fueron algunos de los iniciadores de la física en general. Y esta concepción mecanicista del mundo nos presenta el universo como si el universo fuera material y básicamente como si funcionara igual que una máquina, donde cada cosa es una pequeña parte, una pequeña pieza material, física, sólida, concreta y contundente, que solamente está en contacto con las piezas a su alrededor, con las piezas que están al lado. Por ende, la ley de causa y efecto nos dice que solo se puede influir en las cosas que están cercanas a nosotros, como por ejemplo, yo si quiero mover un objeto solamente podría mover, por ejemplo, esta taza que está cerca y lo puedo hacer solamente a través de mis manos, usando un objeto físico inmediato. Entonces, de este modo, la concepción de los planetas del sistema solar como una gran máquina que va girando y que repite ciertos patrones que están preprogramados, tal como si fuera una impresora o un ordenador. E inclusive, y aquí hay una parte muy importante a tener en cuenta, también se concibe desde el mecanicismo a la mente como si fuera una gran máquina, tal como si fueran microchips en un ordenador, como si hubieran cables ahí, como si hubieran botones también que pudieras tocar. Y en sí, desde las neurociencias, esas pequeñas piezas dentro de la maquinaria mental se llaman neuronas, por ejemplo. Y todas esas neuronas están dentro de la máquina mental por excelencia, dentro del mecanismo, que es el cerebro. Entonces nos enseñan que nuestras mentes están dentro del cerebro y que el cerebro es efectivamente algo meramente físico. Por ende, nos enseñan que la mente emerge y es nada más que un pequeño efecto y un pequeño resultado de toda esta gran maquinaria universal y que solamente puede influir entonces en las otras partes de nuestra máquina, nuestros brazos,
nuestras piernas y las otras partes de nuestro propio cuerpo, pero de ninguna manera la mente, desde el mecanicismo, puede influir en otras cosas, como otros objetos físicos. No se puede proyectar pensamientos a distancia, no se puede desde este paradigma atraer cosas con los pensamientos ni con las emociones, por ejemplo. No se puede tener premoniciones, o sea, solo puedes conocer al mundo y saber cosas a través de los 5 sentidos básicos, como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Y por lo tanto hay muchos tipos de cosas en el universo que no puedes hacer. Y mientras que estás siendo educado en ese paradigma, mientras que creces en ese paradigma, entonces piensas en función de eso. Por lo tanto, jamás se te ocurriría, por ejemplo, en tu clase o en tu grupo de trabajo, decidir hacer una reunión en los sueños, por ejemplo, o decidir hacer una comunicación a través de telepatía. Directamente se recurriría a un grupo de WhatsApp, a una llamada de Zoom, entre otras cosas. Entonces, fíjate cómo tu manera de pensar el universo, esa manera de pensar que te han transmitido, lo que te han dicho que el universo es, y las reglas que por lo tanto tienen ese universo te están diciendo qué es posible y qué es imposible. Y eso hace que, inclusive desde el principio, ni siquiera te plantees lograr ciertas cosas. Es decir, hay todo un gran campo de posibilidades que jamás te propondrías lograr, jamás te propondrías acceder a eso.